Excelente día para todos, yo soy Fabi y estamos en este nuevo tutorial haciendo este diagrama que me enviaron, que me pidieron colaboración y aquí lo tienen con muchísimo gusto, aquí se los comparto. El diagrama estará en Facebook abajo de la imagen de esta pieza para las personas que quieran tener ahí el diagrama, ¿sale? Vamos a comenzar con esta pieza, recomendaciones. La pieza sí es muy pequeña. Está muy chiquita, mide 16 centímetros de broche a broche. Les recomiendo que le dejen un poquito más de distancia entre el broche y el tejido porque a mí me quedó muy justa. Entonces, para que a ustedes no les quede tan justa, sí déjenle un poquito más de distancia o si quieren ya con el diagrama, ya que ustedes lo tengan, pueden a completarle un pedacito más de cada lado, ¿sale? Como ustedes decidan. Repito, el diagrama estará en Facebook abajo de esta imagen. Vamos a la presumidera. Muchísimas gracias a María de Parra que nos comparte esta bellísima pieza. Te quedó preciosa, se ve muy bonita. Muchísimas gracias. Y también para Rosewood que nos comparte la misma pieza, pero en este diseño, en esta cascarita de flores. Se ve preciosa también esta idea. Muchísimas gracias a las dos por compartir estos bellísimos trabajos. Me encuentran en Facebook o en Instagram, Cucama Artesanal. Allí yo recibo todos los archivos que me quieran compartir y con mucho gusto los proyecto en este espacio. Vamos a comenzar con esta bellísima pieza que me pidieron colaboración. Solamente indicarles, tuve un error al final, pero ya había puesto el broche. Aquí en esta parte me parece, ya había puesto el broche y ya no pude retroceder. Entonces, va a estar indicado en la imagen, bueno, en el video, con voz, ahí le voy a indicar, les voy a indicar dónde tuve el error para que ustedes corrijan. Nada más es cuestión de colocar, fue aquí, nada más es cosa de colocar 2 fucsia y una, blanca. Ahí va a estar la corrección para que no tengan el mismo error que yo, solo fue este error que tuve, ya de lo demás, pues, es tal cual está en el, tutorial. Tienen que regresar para hacer la segunda parte, tienen que regresar el video aquí en esta parte donde les indico, donde les pongo el timbre y ya lo demás, pues, ya ustedes lo pueden hacer guiándose con el tutorial. Vamos a comenzar con esta pieza, espero que no se les complique. Comenzamos. Necesitaremos chaquira calibrada del número 11 en blanco, fucsia, rosa y dorado. El hilo que yo les recomiendo utilizar es hilo omega del número 50, también pueden ocupar hilo omega del número 30 o poliéster de alta resistencia. Vamos a comenzar con un tope que posteriormente vamos a retirar y vamos a colocar la primera línea. Metemos 2 blancas, 3 fucsia, una rosa, 5 fucsia, 3 blancas, 5 fucsia, una rosa, 3 blancas, perdón, 3 fucsia, 4 blancas y 2 fucsia. Así vamos a iniciar nuestra línea, nuestra primera línea. Y vamos de regreso. ¿De dónde salimos? Vamos a regresar, vamos a saltarnos las 6 últimas y en la séptima metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia. Saltamos 3 de la parte de abajo. Y en la cuarta metemos. Metemos una blanca, una rosa y una blanca. Saltamos 3 de la parte de abajo y metemos.
Metemos 3 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una blanca, una rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos 2 fucsia y 2 blancas y vamos de regreso. De donde salimos vamos a redondear por las 2 blancas de inicio y vamos a subir por solo la primer chaquira fucsia y metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 fucsia, perdón, 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una blanca y 2 rosas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos y vamos de regreso. Metemos 4 blancas. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 3 blancas, perdón, 3 rosa, hay una disculpa, la distracción. 3 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 blancas y haremos lo mismo. Vamos a redondear y pasamos por las 2 fucsia en diagonal
y subimos por la primer chaquira blanca. Y metemos. Metemos una blanca. Aquí es donde vamos a regresar el video. Ya les adelanté 4 líneas, 3 líneas del lado contrario. Aquí regresamos el video para continuar la segunda parte de nuestra pieza, ¿sale? Metemos una blanca y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo y en la cuarta metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo y metemos. Siguen 2 fucsia y una blanca. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una blanca y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca. Saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos 2 blancas y 2 fucsia. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 3 blancas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 3 fucsia. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Siguen 3 blancas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca, perdón, y 2 blancas. Y vamos a redondear y pasamos por las 2 blancas de la línea anterior, más bien la de la línea anterior y esta sí, las 2 de la línea anterior. Pasamos en diagonal y regresamos por la primer chaquira fucsia. Vamos de regreso. Metemos 2 fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos una blanca, una rosa y una blanca. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos una blanca, una rosa y una blanca. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos una blanca
y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos. Vamos de regreso, metemos 4 blancas. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 3 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 4 blancas y vamos de regreso redondeando por las 2 fucsia anteriores y subimos por la primer chaquira blanca. Metemos, vamos de regreso, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos y vamos de regreso, metemos 4 blancas, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una blanca, una dorada y una blanca, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 2, una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una blanca, una dorada y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 4 blancas,
De donde salimos vamos a redondear y pasamos por las 2 anteriores y subimos solo por la primer chaquira blanca. Vamos de regreso. Metemos una blanca y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 doradas y una blanca. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo. Sigue una blanca y 2 doradas. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 doradas y una blanca. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 4 blancas. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 3 doradas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una blanca y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una rosa, una fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 doradas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Y metemos 4 blancas. Y vamos de regreso redondeando por las 2 primeras y subimos por la primer chaquira blanca. Metemos 3 blancas, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Sigue una blanca y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca. Saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 3 blancas. Saltamos 3 de abajo, metemos. Vamos de regreso. Metemos 4 blancas. Y de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos.
Metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 blancas y de donde salimos vamos a redondear por las 2 de la línea anterior y subimos por la primer chaquira blanca. Metemos, vamos de regreso, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, vamos de regreso, metemos 2 blancas y 2 fucsia, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una blanca, una fucsia, una rosa, perdón, una rosa y una blanca. Saltamos 3 de abajo y metemos. Siguen 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 fucsia y 2 blancas y vamos a redondear por las 2 blancas de la línea anterior en diagonal y subimos por la primer chaquira fucsia.
Vamos de regreso, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una blanca y 2 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 blancas, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 4 blancas, de donde salimos vamos a redondear por las 2 chaquiras de la línea anterior y subimos por la primer chaquira blanca. Vamos de regreso, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una blanca y 2 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 blancas y 2 fucsia, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 blancas,
saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 3 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos, 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, 2 fucsia y 2 blancas y vamos a redondear por las 2 de la línea anterior y subimos por la primer chaquira fucsia. Vamos de regreso, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de la parte de abajo y metemos. Metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 blancas, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca, perdón, una rosa, 2 fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, 3 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos y vamos de regreso, metemos 4 blancas y vamos a redondear, vamos a pasar por las 2 primeras de la línea anterior y subimos enseguida por la primer chaquira blanca y metemos. Vamos de regreso, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos
metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 2 blancas y 2 fucsia. De donde salimos, saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos 2 blancas y una fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una blanca, una rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos una fucsia y 2 blancas, saltamos 3 de abajo y metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 2 fucsia y 2 blancas y vamos a redondear por las 2 primeras y subimos por la primer fucsia. Vamos de regreso, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos una blanca y 2 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, vamos de regreso, metemos 4 blancas, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos
metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos 4 blancas y de donde salimos vamos a redondear por las 2 de inicio de la línea anterior. Y subimos por la primer chaquira blanca. Metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos 2 rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos una blanca y 2 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, vamos de regreso, metemos 2 blancas y 2 fucsia, de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Vamos de regreso, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos 3 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, siguen 2 fucsia y 2 blancas, vamos de regreso por las 2 primeras, y subimos por la primer fucsia. Vamos de regreso, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos de nuevo 3 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso, metemos 4 blancas,
De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 fucsia y 1 rosa. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos 2 fucsia y 1 blanca. Saltamos 3 de abajo. Metemos. De nuevo 3 blancas. Saltamos 3 de abajo. Metemos. De nuevo es 1 blanca y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Sigue 1 rosa y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo. Metemos y vamos de regreso. Metemos 4 blancas y regresamos por las 2 fucsia de la línea anterior. Y subimos por la blanca. Y vamos a hacer la última línea. Aquí ya terminamos la mitad de acuerdo a nuestro patrón, a nuestro diagrama. Y vamos a empezar a unir. Metemos 2 blancas. Saltamos 2 de abajo. 3 de abajo. Y metemos. Aquí vamos a meter un broche. Metemos una fucsia. Voy a meter 3 blancas. Y vamos a colocar nuestro broche. Vamos a empezar a forrar nuestra bolita o el broche que ustedes le quieran hacer. Empezamos a forrar nuestra bolita de plástico. Yo le voy a poner, en el diagrama trae 3 broches, yo le voy a poner solo 2, pero ya es decisión de cada quien. Vamos a empezar a forrar. Metemos y comenzamos. Yo lo voy a forrar de rosa, de fucsia, perdón. Ustedes ya sabrán cuánto es que tienen que, con cuántas chaquiras tienen que empezar a forrar la bolita de plástico. Ya es de acuerdo a cada quien, con cuántas comienzan a forrar. Yo comienzo, esta que es grande, que es el número, me parece que es el número 3. Yo comienzo esta con 7 u 8 chaquiras, dependiendo. Y posteriormente voy disminuyendo la cantidad de chaquiras. De 8 paso a 6, después a 5, luego a 4 y voy forrando nada más los huecos que me van quedando. Regreso en un momento para mostrar cómo quedó esta bolita y seguir indicándoles dónde pondré el otro broche. Ya que terminamos de forrar nuestra bolita, estoy regresando, estoy poniendo este tope y estoy regresando por las 3 blancas. Metemos para completar aquí y seguir uniendo una fucsia. Y de donde salí, estoy dejando esta fucsia libre. De donde salí es 1, 2, 3 y en la cuarta metemos. Metemos 2 blancas, saltamos 2 de abajo, metemos,
De nuevo 2 blancas, saltamos 3, perdón, aquí les dije saltamos 2 de abajo, son 3, saltamos igual 3 de abajo, metemos, uy, aquí me equivoqué, eran 3 fucsia. Aquí eran 3 fucsia, ya no me puedo regresar, ya tengo el broche, es una disculpa, aquí eran 3 fucsia, voy a cambiarlo en la edición, para que ustedes se den cuenta, eran 3 fucsia. Bueno, eran 2 fucsia y una blanca, lo voy a corregir el audio solamente. Continuamos, metemos una fucsia y aquí es donde vamos a pegar el otro broche. Metemos una fucsia y 3 blancas. Llevamos hasta el fondo y aquí metemos para forrar otra de las de nuestros broches. Comenzamos a forrarlo. Y regreso en un momento para continuar con el inicio de la segunda parte, para terminar esta y la segunda parte. Hay que acabar este broche y yo regreso en un momento. Ya terminé de colocar mi segundo broche, estoy regresando al igual que lo hice con el primero, con un tope. Y vamos de regreso, igual vamos a unir con una fucsia, saltamos 3 de la parte de abajo y en la cuarta metemos. Y vamos a meter las últimas 2 blancas, saltamos 3 de abajo, metemos y vamos a regresar nuestro hilo, vamos a reforzar sobre todo esta orilla, vamos a pasar por esta orilla que acabamos de hacer. Yo voy a regresar en diagonal por esta fucsia. Igual regreso hasta salir del lado contrario. Aquí voy a unir toda esta última línea. Y ya donde ustedes se sientan que ya está como bien reforzada esta última línea, ahí hacen su corte y vamos a comenzar con la siguiente mitad, la segunda parte. Les voy a hacer solamente dos líneas de la segunda parte y regresan el video donde les indiqué, donde les dejé el timbre. Estoy pasando aquí, sobre todo estas primeras, para unir con esta línea, con la línea anterior. Vean, salí aquí y voy a unir. Y voy a empezar a retroceder lo más que se pueda. Les comento donde ustedes ya se sientan seguros de que no se va a regresar el hilo. Ahí hacemos nuestro corte y listo.
Aquí bajo. Igual si ustedes pueden pasarlo hasta acá, que es lo que yo estoy haciendo, igual lo pueden hacer si tienen el suficiente hilo. También tenemos que salir en el mismo lugar donde tenemos nuestro tope. Ahí es donde vamos a comenzar con esta segunda parte. Si les sobra el suficiente hilo, les digo, pueden seguir metiéndolo sin hacer cortes. Y si no, pues bueno, hacen su corte y añaden más hilo y nos colocamos en esta parte del tejido para comenzar con la segunda parte. Estoy metiendo estas aquí. Voy a reforzar aquí. Si ustedes pueden meterlo lo más alejado de esta salida para reforzar esta parte de su tejido, es muy recomendable para que no tengan problema de que se regrese el hilo o de que no amarren bien y se regrese su hilo y se deshaga el tejido. Continuamos metiendo. Aquí ya voy a regresar para salir donde tengo mi tope. Ya estoy saliendo. Y vamos a comenzar con esta segunda parte. Aquí yo ya retiré mi tope, pero si ustedes quieren, todavía no lo retiren. Yo iba a anudar aquí, pero me acordé que teníamos que pasar una vez más el hilo y si hacemos el nudo no nos va a permitir pasar. Entonces, aún no quiten el nudo, el tope, perdón, no hagan ningún nudo y vamos de regreso. Pasamos y vamos a bajar por las dos fucsia anteriores y subimos por la primer chaquira blanca. Comenzamos con esta segunda parte. Estamos aquí, recuerden, su tope está aquí arriba y estamos saliendo aquí una chaquira antes. Comenzamos con la segunda parte. Metemos una blanca y dos fucsia. Saltamos 3 de abajo y metemos. Metemos una rosa y dos fucsia. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos dos fucsia y una blanca. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Sigue una blanca y dos fucsia. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos dos fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo. Metemos. Metemos dos fucsia y una blanca. Saltamos 3 de abajo y metemos. Vamos de regreso. Metemos dos blancas y dos fucsia. De donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos una rosa
y 2 fucsia. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una blanca, una rosa y una blanca. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 3 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una blanca, una rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos y vamos de regreso, metemos 2 fucsia y 2 blancas y vamos de regreso por, ahora sí, aquí es donde tienen su tope, aquí el tope y la siguiente blanca. Por eso les decía que no quitaran aún el tope, yo cometí el error de quitarlo antes de tiempo, pero porque aquí cuesta trabajo meter con el nudo, les va a costar trabajo meter, entonces aquí ya. Si gustan retroceder con su hilo y llegar aquí y hacer el nudo, quitar el tope y cortar este sobrante, aquí lo pueden hacer, ¿sale? Bueno, continúo con este tejido. Voy a pasar por la primer chaquira fucsia y continuamos. Metemos 2 fucsia y una rosa. Saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos 2 rosa y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos, sigue una blanca y 2 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos y vamos de regreso, metemos 4 blancas y de donde salimos saltamos 1, 2 y en la tercera metemos. Metemos 2 fucsia y una rosa, saltamos 3 de abajo, metemos 2 fucsia y una blanca, saltamos 3 de abajo, metemos 3 rosa, saltamos 3 de abajo, metemos una blanca y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo, metemos una rosa y 2 fucsia, saltamos 3 de abajo y metemos 4 blancas y vamos de regreso por las 2 fucsia
de la línea anterior. Y subimos por la primer fucsia. Y aquí es donde vamos a continuar nuestro tejido regresando el video. Allí donde les dejé el timbre tienen que regresar el video. Regreso en un momento para que vean cómo quedó terminada esta pieza. Finalmente es así como quedó esta pulsera. La verdad que está muy, muy chiquita. Yo les recomendaría dejar un poco más de distancia entre el broche y el tejido porque sí está muy, muy chica. Ahorita les indico cuánto es que mide. Mide 16 centímetros de broche a broche. ¿Sale? Entonces sí déjenle un poquito más para que pues les amarre bien porque a mí me quedó muy justa. Y yo sí les recomendaría que le dejaran un poquito más o que le hicieran doble broche, también es otra opción, ¿sale? Entonces esto sería todo, espero que les haya gustado. Yo soy Fabi, nos vemos en el siguiente tutorial con algo más. Cuídense mucho, chao.